Sabía que estaba bajo mi cama. Oía su respiración lenta y profunda, pero no me atreví a mirar. La última vez que lo intenté, un grito agudo y ensordecedor hizo que me retirara. Al final, aunque aún me daba miedo, me fui acostumbrando a su presencia. A veces inclusive lograba ignorarlo. Hace ya algún tiempo conocí a una chica en un bar. El flechazo fue inmediato. La pasamos muy bien aquella noche, tanto así que la invité a mi casa a terminar la velada. Lo hice sin pensar. Ya en mi casa tomamos unos tragos y conversamos largamente, hasta que llegó el momento de ir a la cama. Entonces mis temores se despertaron. ¿Qué pasaría con aquel ente que vive bajo mi cama? ¿Cómo reaccionaría a la presencia de otra persona? Mientras ella estaba en el baño me acosté. Aguzé mi oído, pero no lo escuchaba. Tenía que ver bajo mi cama. No podía hacer pasar a la mujer un mal rato. Si algo sucedía en ese momento, aún tendría tiempo de sacarla de mi casa y llevarla a otra parte con cualquier excusa. Así que me armé de valor y me asomé. No había nada. Por no dejar, me asomé del otro lado. Tampoco se veía nada. Eso me tranquilizó. Tal vez la presencia de otra persona lo espantaba. Lo cierto es que terminamos de pasar una noche excelente sin ningún tipo de sobresaltos. A la mañana siguiente la mujer había desaparecido. En su lugar había un gran charco de sangre. Y en la pared del frente, escrito con la misma sangre, se podía leer: gracias. Me paré de la cama de un salto. Empecé a buscar a la chica por todo el apartamento. No había ni señas de ella. Mi mente era un rebullicio de 1000 pensamientos. Tenía que calmarme y pensar con claridad. Esto me podía traer graves consecuencias. Podía terminar preso por asesinato. Así que puse mi mente en orden. Lo primero que hice fue limpiar todo muy bien. Luego tomé la ropa y los zapatos de la chica que habían quedado a un costado de la cama y los metí en una bolsa negra. Revisé de nuevo toda la casa buscando alguna huella de la chica. Un arete, un anillo o una cartera. Eso. Debía tener una cartera. Ninguna chica que conozca sale sin una. Pero no había una cartera. Traté de recordar si ella traía un bolso la noche anterior, pero no me vino a la mente ninguna imagen de ella con algo en las manos o colgando de un hombro. Decidí preocuparme por la cartera luego. Ahora tenía que encontrar la manera de deshacerme de las cosas sin que nadie me viera. Me asomé a la ventana. En el edificio donde vivo siempre hay gente reunida en la planta baja. Parece el club social de la comunidad. Hoy por suerte, o por ser muy temprano, no había nadie. De inmediato tomé la bolsa negra y salí de mi apartamento para deshacerme de ella. Ya lo tenía todo planeado. Iría al bosque, a aquel paraje oculto donde nadie va, y detrás de unos matorrales podría enterrar la bolsa. Iba nervioso, sudé todo el camino, tanto así que terminé con la camisa empapada, pero por suerte todo salió bien y la bolsa quedó bien enterrada. Cuando regresé al edificio ya había la acostumbrada tertulia de vecinos. Tenía que pasar entre ellos para entrar. Lo vi como una prueba de fuego. Si de mi apartamento salieron ruidos extraños o gritos la noche anterior, seguro alguien me haría el reclamo, o por lo menos lo notaría en la mirada de ellos, manga de chismosos. Pasé entre ellos como siempre, los saludé y como siempre me ignoraron. Buena señal. Por lo visto nadie había notado algo extraño en mi apartamento. Lo siguiente que debía hacer era mudarme. No quería estar allí después de la terrible experiencia que había vivido. Así que enseguida llamé a la agencia inmobiliaria. 3 días después recibí una llamada de la agencia y fui a ver una propiedad que se ajustaba a mis exigencias. Vi el apartamento y me gustó. Sin dudarlo di el depósito y firmé el contrato. A la semana ya estaba instalado en mi nuevo hogar. La primera noche que pasé en mi nueva casa pude volver a dormir tranquilamente, cosa que tenía más de una semana sin hacer. Me acostumbré con rapidez a mi nuevo apartamento. Sentía que todo aquello del ser bajo mi cama y la chica había quedado atrás. Qué equivocado estaba. Una noche un hombre tocó a la puerta. Me asomé por la mirilla. No era nadie que conociera, pero se veía una persona decente, así que le abrí. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarlo? Buenas noches, señor. Hace un par de días me mudé al apartamento que usted ocupaba. Haciendo limpieza encontré esta cartera.
Supuse que tal vez pertenecía a su esposa y que sería importante para ustedes recuperarlo. Así que llamé a la agencia, les expliqué la situación y ellos, muy amables, me dieron su nueva dirección. El hombre extendió la mano para entregarme el bolso. Apenas lo vi, lo reconocí. Era el bolso de aquella mujer que desapareció en mi apartamento. Enmudecido por el miedo, extendí mi mano y tomé el bolso. Así sería mi expresión, que el hombre apenas lo puso en mi mano, se dio media vuelta y se fue sin despedirse. Cerré la puerta, puse el bolso sobre la mesa del comedor y lo abrí. Dentro solo había su carnet de identidad, unos $8, una caja de cigarrillos vacías y unas bragas negras. No quise preocuparme. Me tomaría el tiempo el fin de semana para ir a enterrar la cartera junto a las otras cosas de la mujer. Dejé la cartera sobre la mesa y me fui a dormir. A mitad de la noche me despertó un sonido. De inmediato un gélido escalofrío recorrió mi cuerpo. Ese sonido venía de debajo de mi cama y lo reconocí enseguida. Era eso, y había vuelto. Mi madre fue una mujer dominante y castradora. Nada la complacía. Nunca nada era suficiente para ella. Hiciera lo que hiciera, siempre encontraba algún motivo para criticarme, recriminarme o castigarme. Crecer al lado de ella fue bastante duro. No recuerdo ni una sola expresión de cariño de su parte. Y a pesar de ser una mujer muy hermosa, siempre tenía ese duro semblante y esa mirada escrutadora que me hacía sentir inseguro. En el colegio, yo era el tipo solitario, al que nadie tomaba en cuenta. Era un buen estudiante, eso sí. Mis calificaciones eran las mejores. Pero para mi madre eso parecía no importar. Cuando le entregaba el informe con mis notas, ella lo miraba con desdén. Lo tiraba sobre la mesa y solo se daba media vuelta, dejándome allí, parado junto a mis buenas notas. Cuando tenía sus crisis, que eran muy a menudo, la tomaba conmigo aunque yo no fuera el culpable. Solía encerrarme en un viejo armario y desde afuera me gritaba que yo era un mal nacido bueno para nada, que era un perdedor, que más me hubiera valido morir al nacer. Era aún peor cuando yo sí hacía algo, como aquella vez que me escapé toda la tarde para ir a jugar con el único amigo que tenía. Cuando llegué a casa me tomó por la oreja y me llevó a rastras hasta un rincón donde había puesto unas pequeñas piedras, y allí me arrodilló. Me dio un sermón de 2 horas sobre lo mucho que ella trabajaba y de todo lo que sacrificaba para criarme, de lo insensible y malagradecido que era con ella. Mientras tanto, me daba golpes con una rama de bambú en las palmas de las manos. Y pobre de mí si llegaba a quitar la mano, me tocaba doble ración. Los únicos días buenos que pasé en mi infancia y mi temprana juventud fueron en casa de mi abuela. Me gustaba ir allá cuando sabía que mi madre no estaría en casa. Pasé tardes maravillosas junto a ella. Pero si mi madre se llegaba a enterar, aparecía en su viejo auto y me llevaba a rastras hasta él. Por todo el camino me repetía una y otra vez que yo era un inútil cobarde que iba a casa de mi abuela a refugiarme. Al llegar a casa venía lo peor. Me daba unas horribles palizas con la rama de bambú y al final me encerraba una vez más en el armario mientras ella gritaba desde afuera cualquier barbaridad que le pasara por su mente. Será por la infancia que viví junto a mi madre que hoy me cuesta tanto relacionarme con mujeres. Me he convertido en un hombre tímido e inseguro. Aunque, contrario a lo que todos pensarían, los hombres como yo tienen cierto encanto para las mujeres. Tal vez sea porque les despertamos el instinto maternal y protector. A pesar de todo, no tengo problemas para salir a cenar, al cine o cualquier otra actividad. Una vez roto el hielo, soy un buen conversador, soy sensible y tengo muchas cosas a mi favor. Entre otras cosas, bailo muy bien y eso le gusta mucho a las mujeres. Actividad que aprendí a escondidas de mi madre. Estoy seguro que ella me habría matado si alguna vez me hubiera visto bailando. Mis problemas empiezan cuando llegamos a la intimidad. Después de los primeros besos y caricias, empiezo a ver en ellas la cara de mi madre recriminándome. En ese momento cierro los ojos y solo me dejo llevar. Por lo general, todo termina bien. Pero hay algunas mujeres que no pueden dejar de hablar, ni en los momentos más íntimos. Me importunan con sus comentarios, que si les haga esto o aquello, que les gusta más en tal posición, que no me apure, bla, 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 bla.
y termino escuchando en mi mente la chillona y desagradable voz de mi madre. Como Carolina, no podía parar de hablar, no solo en la intimidad. Para todo tenía un comentario o una crítica. Para ella nada estaba bien. Apartando el hecho de que nunca intentó encerrarme en el armario, se llegó a parecer tanto a mi madre que hasta usaba las mismas batolas de florecitas que ella. Les juro que con Carolina lo intenté. Después de todo la amaba. Pero un día colmó mi paciencia y terminó enterrada como las otras en el fondo del jardín junto a mi madre. Trabajé toda mi vida en una oficina contable en el centro de la ciudad. Todas las mañanas me bajaba del autobús y caminaba las 3 cuadras desde la parada hasta el edificio donde quedaba la empresa. Un día, hace mucho tiempo, noté que una anciana se había instalado en la segunda esquina frente a una farmacia a pedir limosnas. Siempre que pasaba desde ahí la veía sentada en su desvencijado taburete de plástico. Frente a ella ponía un vaso desechable donde depositarle monedas, y sobre sus piernas tenía un cartón donde estaba escrito: «Ayúdame con mis nietas». Al cabo de un tiempo noté que llevaba siempre la misma ropa, un vestido blanco de lunares negros, un suéter beige con algunos agujeros en las mangas, una raída manta que ponía sobre sus piernas y una pañoleta roja en la cabeza. Ese día algo hizo clic en mí. Me hizo entender la dimensión de su pobreza. A partir de ese momento, siempre que pasaba frente a ella, le dejaba algunas monedas. Ella levantaba la cabeza y decía: «Gracias, joven». Luego la volví a bajar y permanecía allí casi inmóvil. Un día fuimos a un restaurante a celebrar el cumpleaños de uno de nuestros compañeros de trabajo. Al terminar la velada noté que había sobrado mucha comida. Entonces pensé en la anciana. Le pedí al camarero que empaquetara todo lo que había quedado para llevarlo. Algunos compañeros comenzaron a bromear con mi acto, pero yo los detuve diciéndoles que eran para la anciana que siempre estaba sentada en la esquina de la farmacia. Unos se congraciaron con mi acto y hasta me dieron algunas monedas. Otros me miraron con extrañeza. Cuando salimos del restaurante eran cerca de las 9 de la noche. Un compañero que tenía vehículo se ofreció a llevarme a mi casa. Antes de partir, le pedí que pasaran por la esquina de la farmacia. Quería ver si la anciana aún estaba allí para dejarle la comida y el dinero que mis compañeros me habían dado. Al llegar a la esquina me alegró ver que la anciana estaba allí, sentada como siempre sobre su viejo taburete. Me bajé del carro y fui hasta ella. La saludé y le ofrecí la bolsa con la comida. Ella me señaló con el dedo al suelo. Me extrañó un poco, pero hice lo que ella me pidió. Dejé la bolsa en el suelo y deposité las monedas en el vasito. Como siempre, ella levantó la cabeza y me dijo: «Gracias, joven». Cuando me volví a montar en el carro, mi compañero me miró con extrañeza y me preguntó mientras iniciaba la marcha: «¿Qué hiciste?». «Le dejé las cosas a la anciana, a eso vinimos». Mi compañero me respondió como si estuviera viendo un loco: «¿Cuál anciana? Ahí no había nadie». «No la habrás visto, pero allí estaba». Él insistió: «Allí no había nadie». Entonces le dije que volviéramos a pasar por la esquina. Él accedió y volvimos a pasar por el sitio. Cuando llegamos a la esquina, la anciana no estaba. «¿Ves? Allí no hay nadie». Pero tampoco estaba en la bolsa con la comida y el vasito de las monedas. Y yo le dije: «Se habrá ido. ¿Tan rápido?». Yo le iba a contestar, pero él arrancó y me dijo: «¿Sabes qué? Nos tomamos unos tragos y tal vez eso nos afectó. Mejor nos vamos a nuestras casas a dormir». La mañana siguiente, cuando pasé por la esquina, la anciana ya estaba allí. Como siempre, le dejé algunas monedas. Estuve tentado a hablar con ella, pero preferí seguir mi camino hasta la oficina. Pasé buena parte de la mañana pensando en la anciana. Mi compañero había sembrado la duda en mí. En la oficina tenemos por costumbre que después de almorzar vamos a la planta baja del edificio, donde hay un hermoso jardín, a relajarnos antes de recomenzar nuestras tareas. Algunos hablan de deportes, otros fuman, otros conversan acerca de las noticias del día. Yo permanecí un poco apartado viendo a mis compañeros en su tertulia. Luego de un rato me acerqué a uno de ellos y le pregunté: «¿Tú has visto a la anciana que siempre pide limosnas en la esquina de la farmacia?». Me miró extrañado y me respondió:
Paso todos los días por allí y nunca he visto ningún anciano. Su respuesta me hizo dudar. Decidí preguntar a otros compañeros, pero en todos los casos la respuesta era la misma. Yo no podía estar loco, yo no podía ser el único que veía al anciano. Dos eran las cosas, o mis compañeros me estaban jugando una broma, o había algo muy extraño en todo esto. Una mañana, después de dar a la anciana las acostumbradas monedas, me quedé a unos metros de ella observándola. Después de mí nadie le dio nada. De hecho, la gente pasaba por la esquina como si ella no estuviera allí. Pasé todo el día pensando en la anciana. Ya se estaba volviendo algo casi obsesivo. Entonces decidí que tenía que averiguar qué pasaba. Ese día, al salir del trabajo, en vez de ir a la parada donde tomo el autobús de regreso a casa, fui en dirección contraria a ver a la anciana. Ahí estaba. Me acerqué a ella y empecé a hacerle preguntas, pero no me respondía. Era como si para ella yo no estuviera allí. Entonces metí la mano en mi bolsillo, saqué unas monedas y las deposité en el vasito. Ella levantó la cabeza y me dijo: «Gracias, joven». Después insistí en hablarle, pero ella seguía sin contestar. Sé que parece una locura, pero yo necesitaba saber qué pasaba. Me fui a la acera de enfrente y me senté en un banco a observar a la anciana. Pasé horas allí sentado, hasta que se hizo de noche. La anciana seguía allí, inmóvil. La gente pasaba alrededor de ella y la ignoraban por completo. Luego, a las 10 de la noche, pasó algo que me estremeció. La anciana desapareció ante mis ojos. Literalmente se desvaneció y todo se esfumó con ella, el banquito, el cartel y el vaso de las limosnas, excepto las monedas que quedaron tiradas en la acera. Aún no salía de mi asombro cuando vi a una niña de unos 10 años acercándose a la esquina. Tomó las monedas y se fue por donde vi. Cuando por fin salí de mi estupor, corrí hasta la esquina. Vi en dirección a donde se había ido la niña, pero ésta ya había desaparecido. Me fui a mi casa completamente confundido con lo que había pasado. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente fui a mi trabajo como siempre. La anciana estaba allí. Le dejé unas monedas en el vasito y no esperé su agradecimiento. Seguí mi camino sin mirarla. El día entero estuve pensando en que debía averiguar qué pasaba con la anciana y la niña. Esa tarde volví a quedarme en el banco observando a la anciana. Igual que el día anterior, desapareció a las 10 de la noche. Entonces me puse de pie y listo. Cuando apareció la niña, tomó el dinero del suelo y comenzó a caminar en dirección a donde vino. Yo empecé a seguirla. Caminé detrás de ella por más de media hora hasta que llegamos a una humilde vivienda. La casita estaba hecha de maderas y cartones clavados y pegados torpemente. Cuando la niña estuvo cerca de la puerta, corrí y me paré frente a ella. Para tranquilizarla le dije: «Tranquila, niña, no quiero hacerte daño». «Lo sé, señor», me respondió ella. «¿Cómo lo sabes?» «Yo sabía que usted vendría». Quedé desconcertado por completo. Miraba a esa pequeña niña y no sabía qué decir o hacer. Ella me sonrió y me dijo: «Mi abuela, que era la única familia que teníamos, murió hace unos meses. Quedamos solas, mi hermana menor y yo. Una vez ella se me presentó en un sueño y me dijo que todas las noches a las 10 fuera a esa esquina, que ella siempre dejaría algo para mí». «¿Y yo cómo entró en esa historia? ¿Cómo sabías que vendría?» «Me lo dijo la abuela. También me dijo que podía confiar en usted, que era un hombre bueno». Entonces me invitó a entrar a su humilde casa. Al fondo había una vieja cuna donde dormía una niña de unos 4 años. Al lado un sucio colchón donde supongo que dormía la niña mayor. Sobre una mesita de noche habían algunas monedas, una bolsa con varios panes adentro y un envase de 1 litro de leche. Del otro lado 4 pipotes con agua y algunas cubetas. El piso era de tierra. La niña tomó mi mano y me llevó hasta una destartalada mesa de madera. Sobre ella había un portarretratos. Ella lo tomó y me dijo: «Esta es mi abuela», y me lo entregó. En efecto, en la foto estaba la anciana que veía cada día abrazando a sus 2 nietas. En este punto yo no sabía si salir corriendo de allí por el miedo que tenía o sencillamente tirarme al piso a llorar por la situación. La niña me miró con sus tiernos ojos y su dulce carita sucia y me dijo: «¿Usted nos va a ayudar, señor?».
Han pasado más de 25 años después de aquellos hechos que cambiaron mi destino. Hoy, aparte de las 2 niñas que adopté, la vida me premió con una espléndida esposa y 2 maravillosas hijas más. Veo con orgullo a las 4 hijas que crié. Todas son adultas y han emprendido sus propias vidas. Recordé todo esto porque hoy fui a la empresa donde trabajé a buscar los papeles para mi retiro y pensión. Cuando llegué a la esquina de la farmacia, ella estaba allí. La anciana me veía y sonreía sentada en su banco. Cuando estuve frente a ella me dijo, gracias, joven, y desapareció. Suscríbete.